Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles Camina o Muere 2025. Esta película que narra una especie de concurso de convocatoria juvenil para realizar una caminata junto a un grupo de participantes, en este caso son 50 jóvenes, todos varones, a lo largo de un trayecto sin una meta en el sentido literal, ¿no? No hay una llegada, no hay un punto de llegada. Solo hay que caminar y tratar de sobrevivir manteniendo el paso, creo que son 5 kilómetros por hora, manteniendo el paso constante, para no morir, porque si perdés el paso, si bajás a un punto de kilometraje que esté por debajo de esa velocidad, que es la caminata, digamos, ligera de cualquier persona, o te detenés, te van a matar. Entonces, de ahí viene la premisa de la película. Y si llegás a sobrevivir hasta el final, siendo el último o el único sobreviviente, vas a recibir un premio incalculable de dinero y un deseo. Podés pedir un deseo. Este juego está organizado por la milicia, por militares. Aparentemente todo está narrado en un futuro cercano, donde Estados Unidos ha perdido su hegemonía mundial después de una guerra que lo ha dejado por debajo de los estándares de una primer potencia. Y este juego representa, para ellos, según la trama, un ejemplo que eleve la moral del país. Y esto lo pondría a corto plazo a Estados Unidos en los primeros lugares de la consideración mundial, ¿no? Aumentando su estatus y estableciendo que Estados Unidos es una primer potencia, o la primer potencia. Esas son las premisas de la película, y participar es voluntario, eso es también algo importante de destacar. Entonces, los protagonistas irán caminando desde el punto A esta velocidad de paso ligero, sin poder bajar esa velocidad de paso, custodiados por estas unidades militares que le van advirtiendo cada vez que bajan esa velocidad o cada vez que infringen alguna norma de la trama, del concurso. No te puedes desviar del camino, no podés parar, no podés bajar la velocidad de esos 5 kilómetros por hora. Y cumpliendo con esto, si sos el último en llegar, porque a medida que van rompiendo estas reglas o deteniéndose o cansándose o cayéndose al piso, desmayados, por lo que fuere, van muriendo porque son ejecutados ahí mismo luego de la tercera advertencia, y van, gracias a esto, quedando menos participantes hasta llegar al último, que es el ganador. La premisa es esa, y a partir de ahí se empieza a narrar la historia de estos participantes que van a ir logrando estas metas, en teoría. La película está protagonizada por David Johnson, Cooper Alexander, Mark Hamill, Ben Wong, Ron Griffin, Garrett Waringin, Charlotte Plummer, Judy Krieger, Jordan González, Joshua Oshick, Tamela Nkuwama, Kenan Lenham, John Hamilton, Noah Demel y Chad Griffin. Estos son los protagonistas, los destacados. Y Mark Hamill hace del militar, ¿no? Que está como relatando permanentemente o interviniendo frente a las circunstancias de la caminata, y va explicando las reglas y va liderando al grupo de militares que está organizando o está a cargo de este juego. Judy Greer es la madre de Cooper Alexander y también forma parte de la historia de este chico, que es uno de los protagonistas, y Joshua Hamilton es el padre de este personaje, ¿no? Del actor que hace este personaje. Me olvidaba, está basada en una novela de Stephen King, este gran novelista, tan destacado por haber tenido el mayor récord de adaptaciones de sus novelas al cine en la historia. Es el novelista más adaptado al cine, con grandes éxitos cinematográficos y también literarios, ¿no? Desde ya. Y ¿qué quieren que les diga? Para mí la historia va un poco por ese lado. Uno empieza a ver estos chicos que
la época pareciera los 70, pero no en todo sentido. Tal vez más por el contexto, los autos. Pero no hay algo puntual que lo defina. La novela fue escrita a finales de los 70, entonces uno entiende que está sutilmente adaptada en esa época, pero no le especifica en la película. Y el desarrollo de la trama o de la historia es ver que estos muchachos, quién es el que sobrevive y qué van hablando en el camino, ¿no? Porque se generan charlas y hay un código de camaradería que va surgiendo a partir del vínculo de ellos en la caminata, en la empatía que ellos van teniendo entre sí, que los estimula a trabajar en equipo, a no dejarse caer, ayudándose los unos a los otros moralmente, dándose apoyo, alentándose, ayudándose. Y cuando uno va, digamos, promediando la película, uno siente esto, es para mí un poco Máxima Velocidad, la película de Keanu Reeves, más una analogía de la guerra de Vietnam, que perdieran Estados Unidos hasta a finales de la década del 70, donde los diálogos son muy parecidos a los que se plasman en las películas que refieren a esa guerra, también a la Segunda Guerra Mundial, pero en específico tal vez a la de Vietnam. Uno ve películas de guerra y los diálogos son muy similares, cuando hay caminatas, cuando los equipos de asalto o de las unidades militares están trasladándose a pie. Hay un tiempo de charla donde no hay amenazas y aunque la amenaza es latente, van charlando y el diálogo que hay en esas películas, en todas, en Pelotón y tantas otras, por citar una, Pelotón, no una muy conocida, tienen ese tono, ese tipo de diálogo que hay en esta película. Y este código de camaradería que hay entre ellos en esas películas de guerra es muy similar al que hay acá. ¿Por qué lo digo? Porque en las películas de guerra todos saben que cualquiera de ellos puede morir. Hoy estás charlando con un compañero, y mañana por ahí está muerto y perdés esa charla. Esa amistad que se inició en la guerra, caminando en la selva, trasladándote de un punto al otro para combatir al enemigo y tener la amenaza latente de que te puedan meter un tiro ahí mismo, genera estas micro relaciones que pueden durar toda la vida si tenés suerte, o te duran de un día para el otro, porque no sabes cuándo vas a morir. Y acá creo que está trasladado un poco ese espíritu en el guión de la película, de generar entre ellos una micro relación de empatía, de trabajo en equipo, pero sabiendo que van a morir tarde o temprano. Y que esa relación va a ser efímera, pero se necesitan para seguir adelante, más allá de quién muera. Entonces, la tensión de estar por morir y la camaradería que se pueda generar en ese trayecto van muy de la mano de estas películas de guerra, ¿no? Ya les digo, de tantas que he visto de la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, todas tienen esta estructura de diálogo entre los personajes mientras se trasladan, sobre todo las de Vietnam. Y lo otro que también es como La Casa de Gran Hermano, este programa tan famoso que tuvo de espectadores a tantas personas, fue muy exitoso, se vendió en todo el mundo. La premisa de La Casa de Gran Hermano es juntar a un grupo de gente que no se conoce entre sí y que va a convivir y a relacionarse dentro de esa casa. Van a ser filmados 24/7 y todas las semanas o en un determinado tiempo uno queda fuera. Y así hasta llegar al último, que es el ganador. Es exactamente lo mismo. La Casa de Gran Hermano, pero con el agravante de que podés morir. Hay que tener la salvedad de que Stephen King esto lo escribió en la década del 70, así que todavía no existía este concepto de La Casa de Gran Hermano como programa de televisión. Y tiene ese mérito, ese punto alto, pero con mucha similitud a este programa que después tomó un formato tan exitoso, ¿no? Y que a la gente le agradaba esto de ver con cierto morbo cuál era el ganador y cuál quedaba fuera.
De hecho, en La Casa de Gran Hermano, el concepto de convivir y trabajar en equipo es el mismo que acá, pero sabiendo que están compitiendo entre sí para ver quién queda, quién genera más empatía en el público, quién recibe más votos. Entonces es el mismo concepto. Acá también en la película hay un acento permanente en crear, en narrar que entre ellos hay un trabajo en equipo, hay una empatía, una amistad de camaradería, pero saben que van a morir hasta llegar hasta el último que quede. O sea que todo eso forma parte de un sistema perverso que es este juego, ¿no? Y también un poco del juego de calamar. También el juego de calamar, que digamos que esto sería como un pequeño, uno de los juegos de la serie, podríamos decir. La serie es mucho más compleja y amplia, pero sería como uno de esos juegos donde van perdiendo algunos y van muriendo. La estructura es similar. Y también están recluidos en una especie de espacio donde conviven. Yo creo que la película en ese sentido toma algo que fue escrito en la década de 70 y lo conceptualiza de esta forma, con estos puntos de encuentro en series y en programas más contemporáneos, y hace una analogía también de la guerra en toda la estructura de la película, porque hay una línea de concepto de que la nación o Estados Unidos está en una crisis, en la depresión de la posguerra, digamos, ¿no? A nivel social. Y hace también punto de anclaje en ese concepto. Y los personajes son muy, muy característicos de la época actual, ¿no? En ese sentido, no parecen jóvenes desde aquella época, sino que yo creo que el perfil está más adaptado a los tiempos que corren. También hay un personaje que es al que odian todos y que tiene entiende más como un desafío esto de ir sacándose rivales de encima, ¿no? Para ser él el ganador. Cada uno va narrando de las motivaciones que tienen para estar ahí, evidentemente por el dinero, por el premio, pero cuentan levemente cuál es la historia de cada uno. Y yo creo que el motor de la película es ese, y el generar en el espectador el morbo de ver quién va a ganar, quién va a morir. Pasa por ahí la película. Creo que está buena en ese sentido, ¿no? Por los conceptos y los puntos de anclaje en estas series y en estos hechos históricos que nosotros ya hemos vivido como sociedad a nivel contemporáneo. Entonces uno es como que puede verse en un espejo también, ¿no? Como espectador. Si ese tipo de películas o series generan tu atención, ¿no? Te generan que vos quieras seguirlas o verlas, por los motivos que sean, o por el simple morbo de ver algo trágico que forma parte de la historia de la humanidad, o simplemente forma parte de una dinámica de una serie o de un programa, o simplemente forma parte de una ficción. Creo que esto refleja un poco eso, ¿no? Y apunta a ese tipo de público, con el detalle de que fue escrito en la década de 70 por Stephen King. Creo que en ese sentido está muy bien la película. Es simple, creo que son la mayoría, salvo Mark Hamill y Judy Greer, los demás son jóvenes actores que están iniciándose, y también Joseph Hamilton también ya tiene una trayectoria destacada, ¿no? Los demás son jóvenes actores que están demostrando sus primeros pasos en el cine, y creo que son correctas las actuaciones, están muy bien. Y da para verla, sí. Yo creo que da para verla en casa. Es atractiva en muchos aspectos. En otros es muy estúpida y contradictoria. Tal vez apunte más al interés morboso del espectador, pero cualquier película slasher también lo hace. Así que en ese sentido yo creo que uno no podría poner en este tipo de argumentos algún reparo moral de por qué ver este tipo de películas. No es un error verla desde ahí o abordarla desde ahí como crítica. Creo que está bien, es original en muchos aspectos. El director es Francis Lawrence, estuvo a cargo de Los Juegos del Hambre, esa saga muy exitosa, Soy Leyenda, Constantine, Operación Red Sparrow, como películas destacadas, ¿no?
pero la que más destaca es Los Juegos del Hambre y Soy Leyenda y Constantine. Así que es un director que ya tiene experiencia en este tipo de películas, trabajando con jóvenes, en futuros distópicos. Yo Los Juegos del Hambre no la vi, pero sé que es una saga exitosa. Y tiene un poco este concepto, ¿no? de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivir en un futuro distópico. Y es un poco a lo que él se ha dedicado en su filmografía, ¿no? Como director. ¿Es una buena película para ver? ¿Es recomendable? Creo que sí, para ver algo distinto o algo que refiera a esos puntos de anclaje que mencioné al principio. Es llamativo, es original en muchos aspectos y si te genera la intriga de ver quién va a ganar, creo que también en ese sentido es atractiva. Así que se las recomiendo, véanla, está disponible para ver. Comenten, suscriban, denle like y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.